¿Alguna vez has sentido que algo estaba mal? Aunque todo pareciera normal, aquella noche, estaba solo en un vagón del metro pasando por Chambery. El silencio era absoluto, nada más que el sonido de las ruedas sobre las vías. De repente, comencé a escuchar susurros, voces bajas, casi imperceptibles, que venían de todas partes, pero sin nadie alrededor. Era como si el mismo aire llevara un secreto oscuro, una presencia invisible que quería comunicarse. Esos susurros me helaron la espalda. Era imposible ignorarlos. Me quedé quieto, tratando de entender si mi mente me estaba jugando una broma, o si realmente había algo sobrenatural en ese vagón vacío. Y fue en ese momento cuando me di cuenta de que ese simple viaje en el metro nunca sería el mismo. ¿Estás preparado para descubrir lo que me pasó? Porque la historia que voy a contar es mucho más que un simple relato de miedo. Es un encuentro con lo inexplicable en el corazón de la ciudad. El vagón en el que estaba era antiguo, de esos que parecen haber salido de otra época. LAs tenían ese revestimiento azul oscuro, el asiento era de metal frío, y las luces fluorescentes parpadeaban, lanzando sombras casi fantasmales en las ventanas. Hacía una noche fría, y el metro avanzaba silencioso por la línea que pasa por Chambery, un tramo conocido por su historia y por ser prácticamente un túnel olvidado. La estación en sí está desactivada, pero el metro aún atraviesa esa parte de la ciudad, casi como un fantasma que cruza por un lugar abandonado. Estaba en medio del vagón, sentado, mirando por la ventana empañada por la respiración. Las paredes de piedra y los túneles oscuros pasaban rápidos, casi borrosos. No había nadie más a esa hora. El silencio era pesado, casi palpable. El sonido de las ruedas sobre el riel era el único ruido constante, rítmico y monótono. Esa combinación de soledad y oscuridad me inquietaba, como si estuviera entrando en un lugar donde el tiempo y el espacio no obedecieran las reglas habituales. Chambery siempre tuvo una aura especial, una sensación extraña para quien conoce. La estación cerró hace décadas, pero las leyendas urbanas sobre sus corredores y vagones nunca dejaron de circular. Dicen que es un punto donde el pasado se mezcla con el presente, donde acontecimientos antiguos dejan marcas invisibles. No creía mucho en esas historias, pero en ese momento, con el metro deslizándose silencioso por ese tramo, sentía una energía diferente, casi como si algo estuviera allí, invisible, observando. El vagón vacío me dio una sensación de aislamiento, que inicialmente parecía reconfortante, una pausa del mundo exterior, pero al mismo tiempo, el vacío comenzaba a resonar de forma extraña, haciendo que los pequeños ruidos parecieran más grandes. Hasta el leve ruido de mi propio movimiento parecía resonar demasiado en ese espacio cerrado. La sensación era que ese vagón estaba vivo, respirando conmigo, guardando secretos que aún no entendía. Mientras el metro avanzaba, la luz parpadeante creaba sombras que parecían moverse en las esquinas de la visión. Era fácil imaginar formas y figuras entre las manchas oscuras, y un escalofrío subió por mi espalda. El frío parecía intensificarse, aunque la calefacción funcionaba normalmente. El ambiente parecía cargado, pesado. Por un momento pensé en levantarme y cambiar de vagón, pero algo me atrapó allí, una curiosidad inexplicable, como si necesitara entender lo que estaba pasando. Ese escenario, con su silencio casi sepulcral, el vagón envejecido, el paso por el túnel desactivado de Chambery, todo creó una atmósfera perfecta para que lo inexplicable comenzara a manifestarse. Estaba solo, pero nunca tan consciente de la presencia de lo que no podía ver. Allí, en ese momento, el metro dejó de ser solo un medio de transporte, para transformarse en el escenario de una experiencia que superaría la lógica y la razón. Mientras el metro avanzaba por ese tramo silencioso, comencé a notar pequeñas cosas que no tenían sentido. Al principio, eran ruidos mínimos, casi imperceptibles, a un susurro lejano, un chasquido metálico, el sonido de algo arrastrándose por el suelo. Parecía tan natural que pensé que fuera alguna falla en el tren, o el ruido de las ruedas, pero poco a poco, esos sonidos se fueron haciendo más nítidos, como si cobraran vida propia. Miré alrededor del vagón, aún vacío, y no vi nada que pudiera explicar esos ruidos. La luz fluorescente seguía parpadeando de forma irregular, haciendo que las sombras crearan formas que se movían rápidamente en mi visión periférica. Mi corazón comenzó a acelerarse, y una sensación extraña se apoderó de mí, una mezcla de curiosidad y miedo, que me paralizaba. De repente, el silencio fue roto por un suspiro leve, casi como si alguien estuviera ahí, a mi lado, respirando. El aire pareció volverse más frío, y una corriente recorrió el vagón, como si se hubiera abierto una puerta invisible. Intenté convencerme de que era solo el viento o alguna corriente de aire, pero no había ninguna ventana o puerta abierta en el vagón. Esa sensación de estar siendo observado se hizo cada vez más fuerte. No sabía hacia dónde mirar. El vagón parecía pequeño, y al mismo tiempo enorme, como si el espacio estuviera distorsionado. Escuché de nuevo los susurros, pero esta vez estaban más cerca, como si alguien intentara comunicarse,
pero en un idioma que no podía comprender. A mi cuerpo comenzó a tensarse. La adrenalina me invadió, y lo único que quería era salir de ahí. Pero algo dentro de mí me impedía levantarme. Era como si una fuerza invisible me mantuviera en ese lugar, obligándome a enfrentar aquello que no entendía. Me quedé quieto, los ojos fijos en la ventana, tratando de captar algún movimiento fuera del vagón. Afuera, la oscuridad era absoluta. Solo algunos puntos de luz distantes parpadeaban, reflejándose en la superficie del vidrio. Dentro, los sonidos y susurros aumentaban en intensidad, creando una atmósfera casi sofocante. Ese viaje, que al principio parecía común, se estaba transformando en algo que superaba la lógica y la razón. Estaba atrapado entre el miedo y la necesidad de entender lo que estaba pasando en ese vagón vacío en Chambery. Y en ese momento, me di cuenta de que eso sería solo el comienzo de una experiencia que marcaría mi vida para siempre. En esa voz, o mejor dicho, esos susurros, comenzaron a tomar forma, y una extraña claridad parecía surgir en medio del caos sonoro. Al principio, eran indistintos, como un murmullo lejano que parecía venir de las paredes del vagón. Poco a poco, pude percibir palabras desconectadas, fragmentos que parecían intentos de comunicación, aunque incomprensibles. Era como si esas voces pertenecieran a alguien atrapado entre mundos, alguien que quería ser escuchado, pero no podía expresarse con claridad. El volumen de los susurros aumentaba y disminuía, creando una especie de ritmo que sonaba casi como una canción sombría. A medida que se acercaban, mi mente intentaba desesperadamente interpretar lo que se decía, pero todo era confuso, mezclado con sonidos casi etéreos, como si el mismo aire vibrara con una energía invisible. En lo extraño era que los susurros parecían cambiar de lugar dentro del vagón. En un momento, venían de mi lado derecho, y en el instante siguiente, parecían desplazarse hacia atrás o hacia adelante, como si una multitud invisible caminara conmigo. Aún con el vagón completamente vacío, el sonido daba la sensación de cercanía y movimiento. Me quedé inmóvil, intentando mantener la calma, pero era imposible no sentir un escalofrío recorriendo mi espalda. Las voces comenzaron a superponerse, algunas cargadas de tristeza, otras de urgencia, y había una sensación clara de que eso no era un simple fenómeno natural, sino algo cargado de emoción e historia. Mientras escuchaba, mi imaginación creaba imágenes de personas, tal vez antiguos pasajeros de ese metro olvidado, cuyas vidas e historias quedaban atrapadas en ese espacio entre el tiempo y el presente. La idea de que ese lugar guardaba memorias, que esas voces eran ecos de vidas pasadas, hizo que el aire se volviera aún más pesado. De repente, entre los susurros, logré distinguir una palabra clara. Ayuda. Sonó corta, desesperada, como un pedido que cortaba el silencio y atravesaba el vacío. Mi corazón se disparó, y por un instante, sentí ganas de responder, como si estuviera en una conversación imposible con algo más allá de mi comprensión. Esa experiencia fue intensa y perturbadora. Los susurros no eran solo ruidos aleatorios, llevaban un mensaje, un llamado invisible, que me marcó profundamente. En medio del vagón vacío, rodeado por la oscuridad y el silencio, sentí que había algo allí que debía ser entendido, algo que superaba la lógica y que aún esperaba una respuesta. Después del impacto inicial de los susurros, mi mente buscaba desesperadamente una explicación lógica para todo aquello. Respiré profundo y comencé a pensar en posibilidades racionales. Quizás eran solo sonidos provenientes del propio metro, vibraciones, eco de trenes distantes, o incluso ruidos provocados por fallas en la estructura del túnel. Traté de convencerme de que el cerebro humano es experto en crear patrones y llenar vacíos, especialmente en ambientes oscuros y silenciosos como ese. Observé nuevamente el vagón, buscando cualquier señal que pudiera explicar lo que estaba ocurriendo. Tal vez una corriente de aire había pasado por alguna rendija, causando ese efecto sonoro extraño. O podría ser algún ruido eléctrico, provocado por las luces fluorescentes parpadeantes. También recordé que el cansancio y el estrés pueden llevar a alucinaciones auditivas, especialmente cuando estamos solos e inmersos en un ambiente silencioso y tenso. Pero, a pesar de esos intentos de racionalización, algo dentro de mí decía que no era tan simple. Los susurros no parecían aleatorios, ni ruidos comunes. Tenían un ritmo, una emoción que escapaba a las explicaciones lógicas. La sensación de presencia era fuerte, casi palpable. La temperatura parecía haber bajado, como si la atmósfera a mi alrededor hubiera cambiado de repente, y el aire parecía más denso, como si cargara una energía diferente. Mientras intentaba mantener la calma, comencé a analizar la posibilidad de una interferencia externa. Tal vez algún dispositivo electrónico estaba causando sonidos o interferencias en el sistema del metro. Pero eso no explicaba el hecho de que los susurros parecieran moverse por el vagón, acercándose y alejándose, ni el sentimiento de urgencia
y tristeza que percibí en ellos, también pensé que podría ser alguna broma o incluso una manifestación paranormal, algo que superara mi comprensión inmediata. No era una creencia que cultivara normalmente, pero la experiencia estaba desafiando todo lo que creía saber. La duda crecía dentro de mí. ¿Estaría presenciando algo más allá de lo natural? La racionalización era una forma de intentar controlar el miedo, dar sentido a lo inexplicable. Pero al mismo tiempo, cada intento de explicación lógica me llevaba a un callejón sin salida, dejando la sensación de que algo mayor y más complejo estaba ocurriendo allí. En ese vagón vacío en Chambery, en el fondo, sabía que esa noche no terminaría con respuestas fáciles, y que la experiencia cambiaría para siempre mi forma de ver el mundo y lo desconocido. La racionalidad había encontrado su límite ante ese misterio que parecía palpitar en ese espacio cerrado y silencioso.